Hola, buenas tardes a todos. Vamos a seguir resolviendo los ejercicios de equilibrio químico de la selectividad de química de Andalucía del año 2021. En concreto, el primer ejercicio es un ejercicio suplente de julio. Lo leemos. La solubilidad del cromato de plata en agua a 25 grados es 0,0435 gramos por litro. Bueno, esto normalmente vamos a tener que pasarlo a moles por litro. ¿Cómo? Dividiendo este número entre la masa molar de la sustancia. Escribe el equilibrio de solubilidad en agua del cromato de plata, que aquí lo tenéis. 2 de plata positivo, cromato 2 negativo. La concentración de plata en el equilibrio será el doble de la solubilidad, el doble por este 2, ¿de acuerdo? Y el de ion cromato, la solubilidad. Y calcula el producto de solubilidad de la sal a 25 grados centígrados. Bueno, como hemos dicho, la solubilidad la pasamos primero a moles por litro dividiendo por la masa molar. Y luego ya podemos calcular la constante de solubilidad. Concentración de plata al cuadrado, concentración de iones cromato, 2s al cuadrado, s, 4s cubo, 8,99 por 10 elevado a menos 12. B. Calcule si se formará precipitado cuando se mezclan 20 ml de cromato, 0,08 molar, por lo tanto la concentración, en principio, sería 0,08. Pero claro, vamos a añadir luego 30 ml, por lo tanto lo que vamos a hacer es calcular el número de moles de cromato y dividirlo por el volumen total, que serían estos 20 más estos 30, 50 mililitros. ¿De acuerdo? 30 mililitros de nitrato de plata, 5 por 10 elevado a menos 3 molar. Bueno, lo que vamos a hacer es calcular el cociente de solubilidad. Si es mayor que la constante de la solubilidad, sí se formará precipitado. Concentración de plata. Moles partido volumen. Moles, que es molaridad por volumen. ¿De acuerdo? Y dividimos por el volumen final después de añadir, después de sumar, después de adicionar las dos disoluciones. 0,003 molar. La de cromato, moles volumen, molaridad por volumen, volumen final, 0,032. Multiplicamos las concentraciones elevadas a sus coeficientes estequiométricos. Concentración de plata al cuadrado, concentración de cromato, me da un valor de 2,88 por 10 elevado a menos 7, que como veis es superior que la constante de solubilidad, y por lo tanto sí se formará precipitado de cromato de plata. ¿Dónde va, hombre? Ahí. Pinocchio. Será porque es mentira todo lo que me dicen. Justifique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Bueno, esto es teoría, os lo digo muy brevemente. Para una disolución saturada de hidróxido de aluminio se cumple que Ks, caso S es igual a concentración de aluminio, concentración de iones hidroxilo. Falso, porque la concentración de iones hidroxilo tiene que estar elevado al cubo. B. En una disolución saturada de fluoruro de bario se cumple que la concentración de bario es igual al doble de la concentración de fluoruro. Falso, la concentración de fluoruro es el doble que la concentración de bario. Y C. El producto de solubilidad disminuye al añadir nitrato de magnesio a una disolución acuosa de fluoruro de magnesio. Caso S no cambia. Caso S no cambia. Caso S solamente cambia con la temperatura. Por lo tanto, rollo total. Vamos al tercer ejercicio, que como veis era del examen reserva A. No llegó a caer. A la temperatura de 400 grados centígrados. Bueno, lo primero que tenemos que pensar es que posiblemente haya que pasarlo a Kelvin. Es posible. Aquí, fijaros que aquí está la temperatura y la hemos pasado a Kelvin. Cuando la presión total del sistema es de 710 milímetros de mercurio, también posiblemente tengamos que pasarlo a atmósfera, dividiendo por 760. El amoníaco se encuentra disociado un 40%, es decir, que de cada 100 moles que hubiera en un principio, me quedarían sin disociar 60, por lo tanto se han disociado 40. Por lo tanto, de nitrógeno aparecerán 20 y de hidrógeno 60. ¿Por qué 20? Porque fijaros que aquí hay un 1 y aquí hay un 2. Es decir, que por cada 2 moles de amoníaco se produce uno de nitrógeno, por cada 40 que se han disociado, la mitad, 20. Y de hidrógeno, el triple, 60. Estas son proporciones, ¿eh? No es que haya 100 moles, sino que de cada 100 moles se quedan 60, aparecen 20 y aparecen 60. Bueno, nos piden calcular la presión parcial de cada uno de los productos de reacción en el equilibrio. Fijaros que aquí expresamos lo que nos decían. Por cada mol de amoníaco que desaparece se forma medio mol de nitrógeno y 1,5 moles de hidrógeno. Por lo tanto, si desaparecen 40 moles,
se formarán 20 de nitrógeno y 60 de hidrógeno. La presión de cualquier gas es igual a su número de moles total, presión total. La presión del amoníaco es igual a la presión del hidrógeno. Bueno, supongo que será uno de los datos que me dan. La presión es 710 milímetros de mercurio. ¿Y por qué he puesto esto aquí? Presión de amoníaco, presión de hidrógeno. Cuando la presión es 710, el amoníaco se encuentra disociado un 40% nitrógeno y hidrógeno moleculares. Según la reacción, 2 de amoníaco, nitrógeno, hidrógeno, calcule la presión parcial de cada uno de los productos de reacción en el equilibrio. El valor de la constante de equilibrio K sub P y K sub C a dicha temperatura. Presión 60, 140, 710, 760, 0,4 atmósferas. ¿Pero por qué estas dos presiones parciales son iguales? Ah, hombre, coño, es que tenemos aquí 60 y 60. Tú y yo cada vez más tontos. Claro, esto no va a ocurrir siempre. Estaba pensando que sí iba a ocurrir siempre. Es que en este caso da la casualidad que sí, que el número de moles es el mismo. ¿Y cómo podemos calcularlo? Pues el número de moles sería 60 partido 140, es decir, la proporción entre las presiones es igual que la proporción entre los moles. Por lo tanto, sería 60 partido 140, que es el total. Multiplicamos por 710 y dividimos por 760 para pasar a atmósfera. Presión del nitrógeno. ¿Qué podemos hacer? Sería la tercera parte. 0,4 entre 3, 0,13. O lo que es lo mismo, 20, que es el número de moles, dividido 140, que es el número de moles total, multiplicamos por 710, que es la presión total, y la dividimos por 760 para pasarlo a atmósfera. 0,13 atmósferas. Ya sabemos las presiones parciales de las tres sustancias y por lo tanto ya podemos calcular K sub P y K sub C. K sub P, presión del nitrógeno, presión del hidrógeno al cubo, presión del amoníaco al cuadrado. Lo conozco todo, calculo 0,0152. Sabéis la ecuación K sub P igual a K sub C por RT elevado a incremento de N, por lo tanto K sub C igual a K sub P RT elevado a incremento de N. Conocemos K sub P, R lo conocemos, T lo pasamos a Kelvin, incremento de N, variación en el número de moles gaseosos. Fijaros que a la derecha tenemos 4, a la izquierda tenemos 2, 4 menos 2, ¡pum!, 2. Calculamos, tenemos un valor de 1,7 por elevado a menos 5. Me había ofuscado, no sabía por qué eran iguales. No tienen por qué ser siempre iguales, ¿de acuerdo? El 14. La solubilidad del carbonato de plata es 0,0318 gramos por litro. Como siempre, casi siempre vamos a tener que pasar a moles por litro. Calcule la concentración molar. Bueno, pues eso es el primer apartado. Dividimos por 275,6, 1,15 por 10 elevado a menos 4 moles por litro. La solubilidad, ya la tenemos aquí. La concentración de plata es el doble de la solubilidad, multiplicamos por 2 y me da un valor de 2,3 por 10 elevado a menos 4 moles por litro. Esa sería la concentración molar de iones plata, el doble de la solubilidad. Y B, calcule el producto de solubilidad del carbonato de plata. Bueno, pues sería 2S al cuadrado por S, 4S cubo. Bueno, como siempre, es concentración de los productos elevado a sus coeficientes estequiométricos. Sería 2S al cuadrado por S elevado a 1. Es decir, 4S cubo. Lo conocemos todo, sustituimos, calculamos y obtenemos. El 15, que es el penúltimo. ¿De qué examen es? Reserva B. Un problemilla. La descomposición del cianuro de amonio a 11 grados centígrados en un recipiente a 2 litros alcanza una presión total de 0,3 atmósferas. Fijaros que me están dando presión, volumen y temperatura. ¿Para qué? Para calcular el número de moles. Se establece el equilibrio este. Y fijaros que este es sólido, por lo tanto no va a aparecer en la ecuación de las constantes. Gas y gas. Determine K sub C y K sub P. Moles en el inicio. Los calculamos. Me decían que había un gramo partido 44. ¿Dónde sacamos este gramo? Ah, si se parte de un gramo de cianuro de amonio. Vale. 1 partido 44, 0,023. Número total de moles gaseosos sería
x más x, 2x, igual a PV partido RT. 0,3, 2, 0,082, 284. Lo conocemos todo y calculamos el número de moles totales. 0,026. Eso es igual a 2x. Y por lo tanto x será igual a 0,013 moles. Caso C, concentración de amonio, de amoníaco, concentración de cianuro de hidrógeno, 0,013 partido volumen por 0,013 partido volumen. Es decir, moles partido volumen, moles partido volumen, me da este valor. Caso P igual a caso C, RT elevado a incremento de N, incremento de N es 2, me da un valor de 0,023. B. Si se parte de 1 gramo de cianuro de amonio, calcule la masa que queda sin descomponer en las mismas condiciones de presión y temperatura. La masa es igual a N por la masa molar. ¿Cuántos moles quedarán sin descomponer? Los iniciales, que para eso lo hemos calculado aquí, 0,023, menos los que se han disociado, es decir, menos x, menos 0,013, y multiplicamos por 44, que es la masa molar, 0,44 gramos. Estaba pensando mientras explicaba el problema que para qué habíamos calculado esto aquí. Si habíamos supuesto 1 gramo cuando en el apartado A no me lo daban. Es que realmente aquí no hacía falta calcularlo. ¿De acuerdo? Hace falta para el apartado B. Pero bueno, ahí lo tenemos. Y por último, el problema 16 de los fijaros que queda muchísimo de equilibrio químico, muchísimo. 16 ejercicios son la tira. Bueno, último ejercicio. Se disuelve hidróxido de cadmio, fijaros también que cae muchísimo de producto de solubilidad en agua hasta obtener una disolución saturada a una temperatura dada, sabiendo que la concentración de iones hidroxilo es 3,68 por 10 elevado a menos 5 molar. Calcule A, la solubilidad del hidróxido de cadmio y el valor de la constante del producto de solubilidad del compuesto a esta temperatura. Este es el equilibrio. Hidróxido de cadmio, cadmio, hidroxilo. Un 2 por aquí. Concentración de iones hidroxilo, 2S. Y da un valor de 3,68 por 10 elevado a menos 5. Nos da la concentración de iones hidroxilo, ¿vale? 3,68 por 10 elevado a menos 5. Por lo tanto, la solubilidad será la mitad de este valor. Será 1,84 por 10 elevado a menos 5 moles por litro, o lo que es lo mismo, molar. Caso S, concentración de cadmio, concentración de iones hidroxilo al cuadrado, S por 2S al cuadrado, 4S cubo, 2,49 por 10 elevado a menos 14. Fijaros que estos ejercicios de sustancias insolubles, la solubilidad evidentemente siempre es bastante pequeña y la constante de solubilidad también bastante pequeña. B. Si a 100 ml de la disolución anterior se le añaden 0,5 gramos de hidróxido de sodio, ¿cuál será la concentración molar de iones cadmio en la disolución? Vamos a despreciar los iones hidroxilo procedentes del hidróxido de cadmio, ya que la cantidad proveniente del hidróxido de sodio, muy soluble, es muy superior. Tenemos en cuenta que como el hidróxido de sodio es una base fuerte, la concentración de iones hidroxilo es la misma que la de hidróxido de sodio. Hidroxilo, hidróxido, masa molar, masa molar, 0,0125. Constante de solubilidad, que la sabemos, concentración de cadmio, concentración de iones hidroxilo al cuadrado, esta la sabemos, despejamos la concentración de cadmio, que es 1,59 por 10 elevado a menos 10 moles por litro. Este es el conocido efecto del ion común, que lo que hace es que disminuya drásticamente la solubilidad, la concentración. Fijaros que aquí era 1,84 por 10 elevado a menos 5 y aquí es 1,59 por 10 elevado a menos 10. Esto ocurre siempre que se añade uno de los iones que componen el compuesto insoluble. Bueno, y nada más. Suerte y hasta otra. Solamente recomendaros que entréis en este blog selectividadjosecuenca.blogspot.com. En él podéis leer todos los exámenes que estamos colgando en el canal en formato PDF. Bueno, y nada más. Suerte y hasta otra.